¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de las figuras fuertes y decididas que admiramos? Pedro, conocido como la roca sobre la que se edificaría la iglesia, no siempre fue ese hombre firme que todos recordamos. Detrás de su valentía y liderazgo, había batallas invisibles, dudas persistentes y temores profundos que lo llevaron al borde del abismo. ¿Qué secretos y luchas se ocultan tras esa fachada de fortaleza que muchos admiran? Hubo un momento oscuro en su vida, una crisis tan intensa que estuvo a punto de quebrar su espíritu para siempre. En medio de gritos y confusión, cuando la fe parecía desvanecerse, un paso en falso habría bastado para perderlo todo. Esta es la historia de cómo un hombre frágil se convirtió en una piedra firme, y de cómo sus momentos de mayor debilidad forjaron la verdadera fortaleza que lo definió. Sin embargo, fue en ese punto, en la aparente derrota, que encontró su verdadera fuerza. ¿Quieres descubrir cómo un hombre común llegó a ser la piedra angular de una fe inquebrantable? Pedro, la roca de la iglesia, no siempre fue fuerte. De hecho, su mayor debilidad podría haber destruido su misión para siempre. Soy Pedro, un simple pescador de Galilea, y no me habría atrevido a soñar con una misión como la que luego caería sobre mis hombros. La vida para mí estaba clara y sencilla: los amaneceres en el mar, el olor del agua salada, las redes y las manos callosas. En aquellos días, no tenía motivos para imaginarme nada diferente, ni mucho menos para sospechar que mi vida daría un vuelco tan radical. Pero había oído hablar de él, ese profeta que caminaba por nuestras tierras y que hablaba como ningún otro. Y recuerdo el día que apareció en mi vida como si fuera ayer. Era un día común y corriente. Estaba ocupado con mis redes, tal vez incluso con cierto cansancio. La pesca no había sido buena, y el peso de la rutina de algún modo hacía que la esperanza se sintiera lejana. Entonces, lo vi acercarse, alto, sereno, con una mirada que parecía atravesar la piel y descubrir secretos escondidos en el alma. Me miró y dijo algo tan desconcertante que me dejó sin palabras. «Ven, sígueme». Pedro, ¿quién era este hombre para pedirme que lo siguiera? Pero, aún más extraño, ¿por qué sentía en el fondo de mi ser que debía hacerlo? Aquel día dejé atrás todo lo que conocía. Abandoné mi bote, mi hogar, mi seguridad. Con un nudo en el estómago, lo seguí. Era un paso al vacío, y aunque el temor me susurraba en el oído, algo en su voz calmaba cada duda que intentaba florecer. Caminábamos junto a otros que también lo habían dejado todo, y aunque aún no comprendía del todo, sabía que algo profundo y único estaba por ocurrir. Recuerdo que al principio lo observaba en silencio, aprendiendo de cada gesto y cada palabra. Su presencia era magnética, y a su lado parecía que nada malo podía suceder. Había visto cosas que no podía explicar y, a veces, hasta me costaba creer. Ciegos que recuperaban la vista, paralíticos que se levantaban. ¿Quién podía hacer esto? ¿Era él realmente el Hijo de Dios? Una parte de mí aún dudaba, pero otra, más intensa, comenzaba a creer. Sin embargo, no fue fácil, y aunque me esforzaba por ser fiel, a menudo me veía atrapado por mis propias limitaciones. Porque aunque había dejado mis redes, no pude dejar atrás mis debilidades. Había veces en las que mi fe vacilaba, y los miedos que me perseguían se hacían presentes en los momentos menos oportunos. ¿Qué clase de líder podía ser yo si a cada paso me asaltaban dudas? Me llamaban la roca, pero por dentro me sentía más frágil que nunca. Y fue durante una de esas noches que ocurrió algo que aún me atormenta, algo que cambió para siempre la manera en la que me veía a mí mismo. Había tensión en el aire, sentíamos que los días junto a él estaban contados. Nos había hablado de cosas terribles, de traiciones y sufrimientos, pero nadie quería escuchar. En una de esas charlas tensas, había hecho una promesa solemne: «Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré». Lo dije con el corazón y lo creí con todas mis fuerzas. No había nada que pudiera hacerme negar al hombre que me había cambiado la vida, o eso pensaba. Pero luego vino aquella noche oscura, cuando lo arrestaron. El miedo me sobrecogió. ¿Acaso yo era capaz de enfrentarme a lo que venía? Me escondí entre las sombras mientras lo llevaban ante el Sanedrín, y cada minuto que pasaba sentía como la presión en el pecho aumentaba. De repente, alguien me reconoció. «Tú estabas con él, ¿verdad?». Yo, que había jurado lealtad sin reservas, negué con firmeza. No sé de quién hablas». Una vez era soportable, pero luego otra persona me miró y me señaló, y otra vez el miedo habló por mí. No lo conozco. 2 veces. ¿Podía haber algo peor? Sí. Una tercera voz, en la noche, insistió: «Tú eras uno de ellos». En ese momento, cuando mis labios dijeron por tercera vez que no conocía a Jesús, un gallo cantó. El sonido atravesó la noche y congeló mi alma.
Me di cuenta de lo que había hecho. Es difícil explicar la mezcla de dolor, vergüenza y arrepentimiento que sentí en ese instante. Había negado al hombre que me llamó cuando nadie lo hizo, al único que me había dado un propósito verdadero. Me sentí roto, tan lejos de ser la roca en la que él dijo que construiría su iglesia. No era nada, solo un hombre asustado y débil que había fallado a su maestro en el momento en que más me necesitaba. Pasaron días en los que la culpa se apoderó de mí. No podía comer ni dormir, solo pensaba en lo que había hecho. ¿Cómo podría llamarme discípulo después de haberle dado la espalda? Me escondí de todos, porque no soportaba que me miraran a los ojos, como si supieran el peso que llevaba dentro. Pero, cuando todo parecía perdido, sucedió algo que no esperaba. El día después de su muerte fue oscuro y pesado, como si el mundo entero hubiera absorbido mi propio dolor y desesperanza. Las nubes cubrían el cielo, reflejando el luto que sentía en mi interior. Mis hermanos también se escondían, atrapados entre el miedo y la tristeza. Pero lo mío era algo más, era una herida secreta, una que nadie más podía ver. Yo, que había sido tan vehemente al prometer lealtad, había traicionado todo en lo que creía. Era un peso que parecía más pesado que cualquier roca que hubiera levantado en mis años de pescador. Cada rincón de mi corazón resonaba con el eco de mis fallas. Recordaba cada palabra que había dicho, cada promesa hecha en la mesa, cada gesto de confianza que se había vuelto polvo entre mis dedos. No te abandonaré, había jurado, aunque todos te dejen, yo nunca lo haré. Pero la verdad era que había huido en el momento más crítico, abandonando a mi maestro en su hora de necesidad. Así que, mientras la vida continuaba sin rumbo y el recuerdo de él era lo único que me daba consuelo y dolor a la vez, sucedió algo que nunca pensé posible. Una mañana, mientras el sol apenas empezaba a despuntar, las mujeres llegaron, agitando los brazos y hablando de cosas que parecían imposibles. Decían que habían ido a la tumba, pero que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Incluso afirmaban haberlo visto, haber escuchado su voz. La confusión nos rodeó. Algunos pensaban que estaban delirando por el dolor, pero algo en mí, en el fondo de mi ser, comenzó a latir con fuerza. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero no podía ignorar ese latido, esa pequeña chispa de esperanza que apenas me atrevía a sentir. Fue entonces que sucedió lo inimaginable. Él se apareció a nosotros. Allí estaba, de pie, vivo, mirándonos con esa misma compasión y amor de siempre. En ese momento, sentí una mezcla de euforia y terror. ¿Acaso sabía lo que había hecho? Podía leer la traición en mis ojos. Su mirada se posó en mí, y en lugar de reproche o decepción, vi perdón. Fue como si viera más allá de mis errores, como si mi traición no fuera lo único que me definiera. En ese instante, comprendí algo que nunca antes había entendido. Su amor y misericordia eran infinitas, mucho más grandes de lo que mi traición había sido. Después de aquella aparición, sin embargo, no sentí que todo estaba resuelto. Aún había una herida que sangraba en mi interior. Había regresado a mi bote, al mar que conocía, como si intentar retomar mi vida pasada me ayudara a sanar. Buscaba la normalidad de lo cotidiano, un intento desesperado de escapar de la culpa que me atormentaba. Pero el mar no podía borrarlo. Cada ola traía a mi mente la imagen de mi traición, y la brisa salina no podía disipar el aire pesado de mis remordimientos. La verdad era que estaba atrapado en una red de dudas que ni el mar podía romper. Entonces ocurrió algo inesperado, algo que me marcaría para siempre. Estábamos en el bote, y, como aquella primera vez, la pesca no estaba siendo buena. Había noches en que parecía que la soledad se apoderaba de nosotros, y esa tarde no era diferente. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, y la esperanza de atrapar algo se desvanecía con la luz. De repente, alguien en la orilla nos gritó que lanzáramos las redes al otro lado. Al principio dudé, recordando el fracaso de los días anteriores. Pero la curiosidad me llevó a actuar, y lo hicimos sin pensar. Y en ese instante, las redes se llenaron de peces. Fue entonces cuando lo reconocí. No era solo un extraño en la orilla, era él. Sin pensarlo dos veces, me lancé al agua y nadé hasta la orilla, con la ropa empapada y el corazón palpitando. Al acercarme, vi que él ya había encendido un fuego. El aroma del pescado cocinando se llenaba el aire, y en un instante, la calidez de ese momento borró un poco del frío que había sentido en mi corazón. Nos invitó a comer, y nos sentamos en silencio, como si las palabras no fueran necesarias. Aquel momento era simple, pero para mí lo significaba todo. Mientras comíamos, me miró de nuevo, de manera que solo yo podía percibir. Su mirada penetrante fue como un rayo de luz en la oscuridad de mis pensamientos. Y entonces me hizo una pregunta que nunca olvidaré. «Pedro, ¿me amas?».
3 veces me preguntó lo mismo, y cada vez que respondía, sentía como una parte de mi vergüenza y mi dolor desaparecían. Era como si cada respuesta fuera un paso hacia la sanación, una declaración que me liberaba del peso de mis errores pasados. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cada te amo resonaba en mi alma, una ola de liberación que barría los restos de culpa que me habían asediado. La fragilidad de mi humanidad fue expuesta, y, sin embargo, allí estaba Él, ofreciendo no solo perdón, sino una misión: apacienta mis ovejas. Era un llamado, una señal de que, a pesar de todo, Él confiaba en mí. En ese instante, supe que mis fracasos no definían mi futuro. A través de mi traición, se abría un nuevo camino de redención, una oportunidad de servir de una manera que nunca había imaginado. Me convertí en la roca no porque fuera fuerte por mí mismo, sino porque en mi debilidad comprendí la magnitud de su amor. Cada uno de mis fracasos, mis miedos, mis dudas, todo había servido para moldearme. No era mi fuerza lo que importaba, sino el poder de su perdón y su confianza en mí, algo que nunca podría traicionar nuevamente. Desde ese día, la vida tomó un nuevo rumbo. La misión que Él me había dado no era simplemente una tarea, sino un propósito que encendió una nueva pasión en mí. Comencé a hablar con fervor sobre el amor y la gracia que había experimentado. Mis palabras, antes llenas de temor y duda, ahora fluían con la seguridad que provenía de haber sido perdonado. Cada encuentro, cada conversación se convertía en una oportunidad para compartir la esperanza que Él había sembrado en mi corazón. La historia de mi traición no fue un punto final, sino el principio de un nuevo capítulo. Al mirar hacia atrás, entendí que mis momentos de mayor debilidad habían sido las semillas de mi fortaleza. Aprendí que en la vulnerabilidad se encuentra la verdadera fuerza, y en el perdón se encuentra la libertad. Con cada paso que daba, sabía que no caminaba solo, su amor me guiaba y me sostenía. En las noches más oscuras, cuando la duda intentaba infiltrarse de nuevo, recordaba la mirada de mi maestro. Recordaba el fuego encendido y la conversación que cambió mi vida. Y así, en cada predicación, en cada visita a los que sufrían, llevaba conmigo esa verdad. Era un recordatorio de que todos, en algún momento, enfrentamos nuestras propias traiciones y debilidades, pero a través de ellas, podemos encontrar el camino hacia el perdón y la redención. Hoy, les comparto esto no solo como mi historia, sino como un testimonio de la verdad que puede resonar en cada uno de ustedes. No importa cuán lejos crean que han caído, cuán profundas sean sus heridas o cuántas veces sientan que han fallado. En esos momentos de debilidad, pueden encontrar la fuerza que proviene del amor incondicional de Dios. Esa es la verdad que siempre querré transmitir, porque es en la fragilidad donde se revela la fuerza de su amor. Y así, mi historia continúa, siempre recordando que, a pesar de mis fracasos, siempre hay un nuevo comienzo en su presencia. Mientras me llevaban al lugar de la ejecución, sentía una paz profunda. Era extraño, porque sabía lo que estaba a punto de ocurrir, y, sin embargo, mi alma estaba en calma. El camino que había recorrido hasta ese momento no había sido fácil, pero en cada paso, Él había estado conmigo. Había llegado el momento de dar el último testimonio de mi fe, y no había nada que temer. Me llevaron a una cruz, la misma clase de cruz donde Él, mi maestro y amigo, había dado su vida. Me la mostraron, y pude sentir el peso del momento, la solemnidad de aquel sacrificio. Sabía que, como seguidor suyo, debía afrontar la muerte con dignidad y fe, como Él lo hizo. Pero también sabía que no era digno de morir de la misma manera. Así que, mirando a los soldados y con una voz firme, pedí ser crucificado de otra forma. Les pedí que me pusieran cabeza abajo. Quizás ellos no comprendieron el motivo de mi petición, pero accedieron. No era por humildad o cobardía, sino porque, en el fondo de mi ser, sabía que no podía compararme con Él. Jesús era el Hijo de Dios, puro e intachable, y aunque yo le había servido con todo mi corazón, seguía siendo un hombre imperfecto. No podía morir como Él había muerto, eso era algo sagrado, único. Así que, mientras me clavaban en aquella cruz invertida, sentí que, finalmente, estaba completando el propósito de mi vida. Las horas se hicieron largas, y el dolor era intenso. Aquel cuerpo que había llevado las marcas del trabajo, de las caminatas junto a Jesús, de los golpes de la persecución, ahora llevaba las marcas finales de mi amor por Él. En medio del sufrimiento, me vino a la mente un torrente de recuerdos. Los primeros días en que lo seguí, los milagros que presencié, las palabras de esperanza que nos dio en las noches de incertidumbre. Todo me parecía tan claro, tan verdadero, tan perfecto. Mientras la vida se me escapaba, pensé en aquellos a quienes dejaba atrás, en los hermanos y hermanas que seguirían llevando el mensaje, en los creyentes que aún estaban por conocer el amor de Jesús.
Y supe que todo valía la pena. Supe que la iglesia, su iglesia, seguiría adelante, que el amor y el perdón que Él nos enseñó no se extinguirían. La oscuridad empezó a envolverme, y mi cuerpo ya no sentía el dolor de la misma forma. Todo se volvía más lejano, como si estuviera siendo envuelto en una suave y amorosa paz. Mis últimos pensamientos fueron para Él. Señor, aquí estoy, en tus manos. Con esa oración, solté mi último aliento, y en ese momento, lo vi. Vi su rostro, no con los ojos, sino con el alma. No había reproche ni tristeza en él, solo una inmensa paz, un amor tan puro y absoluto que llenaba cada rincón de mi ser. Sentí que me llamaba a su lado, como cuando me dijo por primera vez, ven y sígueme. Y sin miedo, sin remordimientos, me adentré en su luz. Porque mi vida, mis errores, mis dudas, todo había tenido un propósito. Había sido débil para ser fuerte en él. Había caído para levantarme en su perdón. Había dudado para comprender la fuerza de su fe. Y en esa eternidad, entendí que había cumplido mi misión. El camino hacia este momento había sido una travesía de transformación. Recuerdo mis días de incredulidad y dudas, el tiempo en que, aun siendo uno de sus seguidores más cercanos, no podía ver con claridad la magnitud de su amor. Cada tropiezo en mi fe era una oportunidad de volver a levantarme. Él siempre estuvo allí, extendiendo su mano, guiándome de regreso. La cruz que llevaba ahora no era solo un símbolo de mi muerte, era un reflejo de mi vida entera, un testimonio de las lecciones que había aprendido y de la gracia que me había sido otorgada. Desde el primer día que decidí seguir a Jesús, todo había cambiado. No fue solo un acto de fe, fue una invitación a un viaje que transformaría mi vida. Recuerdo cómo me sentí cuando dejé atrás mi antigua vida. Cada paso que di me acercó más a Él. Sus enseñanzas resonaban en mi corazón, y, aunque había luchas y pruebas, su luz siempre me guiaba. En la montaña, en la orilla del lago, en cada parábola que escuché, encontraba nuevos significados y revelaciones. A medida que los días se convertían en meses, la comunidad que se formó a nuestro alrededor se volvió un refugio. Cada encuentro, cada oración, era un recordatorio de que no estábamos solos. Éramos una familia, unidos por una causa mayor que cada uno de nosotros. Había un propósito que nos movía, un fuego que ardía en nuestros corazones, y aunque la persecución se intensificaba, sabíamos que no podíamos quedarnos en silencio. La verdad de su mensaje debía ser compartida. Las amenazas eran reales, y los riesgos eran inminentes. Pero, ¿cómo podría callar el amor que había experimentado? ¿Cómo podría guardar para mí mismo la esperanza que había recibido? Las palabras de Jesús resonaban en mi mente: el que haya de perder su vida por causa de mí, la hallará. En medio de la adversidad, esas palabras se convertían en mi ancla. En cada encuentro con aquellos que deseaban silenciar nuestra voz, yo recordaba el momento en que Él me preguntó, ¿me amas? Esa pregunta seguía siendo la base de mi fe, el motivo detrás de cada acto de valentía. Aquel día en Jerusalén, mientras hablaba ante la multitud, me di cuenta de que cada persona frente a mí representaba una oportunidad. Oportunidad de sanar corazones, de sembrar la semilla del amor. La multitud era un mar de rostros, cada uno con su historia, sus luchas y sus anhelos. Mientras compartía mi testimonio, podía sentir la conexión, como si nuestras almas estuvieran entrelazadas en un mismo propósito. Era un momento sagrado, un momento en que cada palabra que pronunciaba se sentía como un eco de la voz de Jesús. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar ese mensaje. A veces, la resistencia se convertía en violencia. Recuerdo cuando enfrenté al Sanedrín, esa sala llena de autoridades que habían tomado un juramento de proteger la ley, pero que estaban dispuestos a silenciar la verdad. Cada mirada en sus ojos era un recordatorio del peligro que corría. Pero allí estaba yo, fortalecido por una convicción que superaba el miedo. Al escuchar sus amenazas, me di cuenta de que mis caídas anteriores me habían preparado para ese momento. Había aprendido a enfrentar mis temores y a encontrar la fortaleza en la debilidad. Los años pasaron, y cada día se sentía como una bendición y un desafío. A menudo me encontraba reflexionando sobre el amor que había recibido y la responsabilidad que tenía de compartirlo. La iglesia estaba floreciendo, y con cada nuevo creyente, mi corazón se llenaba de alegría. Era un testimonio del poder transformador del amor de Jesús. Pero en esos momentos de introspección, también había tristeza. Aquellos que se habían sacrificado, que habían dado sus vidas por la causa, eran recordados con honor, pero también con dolor. Sus luchas y sacrificios no eran en vano. Cada vida tocada era un paso más hacia el cumplimiento de la promesa de salvación. La noche antes de mi ejecución, mientras me preparaba para enfrentar el final,
me encontré en la misma orilla donde una vez había recibido la llamada de Jesús. La brisa suave y el murmullo del agua me traían paz. Hablé con él en mi corazón, agradeciéndole por cada instante, por cada enseñanza, por cada abrazo de amor. No podía evitar sentir la tristeza de dejar atrás a aquellos a quienes amaba, pero sabía que mi tiempo aquí había llegado a su fin. Era un ciclo que se cerraba, un paso hacia la eternidad. En el momento en que me llevaron al lugar de la crucifixión, el peso de la cruz se sentía ligero en comparación con el peso de mi fe. Al mirar hacia el cielo, recordé cada milagro, cada palabra de aliento, cada encuentro transformador. Las lágrimas brotaban de mis ojos, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de gratitud. Y cuando finalmente me crucificaron, sentí una mezcla de dolor y liberación. Era el final de un capítulo, pero también el comienzo de algo eterno. Mientras mi vida se desvanecía, sentí que los lazos con este mundo se aflojaban. El dolor se volvió un recuerdo distante, y la paz me envolvió como un abrazo cálido. En ese instante, comprendí que todo había tenido un propósito. Las caídas, las luchas, las dudas, cada una de ellas había sido parte del plan divino. Era un viaje de redención, una invitación a experimentar la profundidad del amor de Dios. En esa eternidad, entendí que había cumplido mi misión. Con cada aliento que dejaba mi cuerpo, sabía que mi legado no se extinguía. Cada semilla de fe que había plantado seguiría creciendo, floreciendo en los corazones de aquellos que vinieran después. La luz de Jesús nunca se apagaría, su amor seguiría iluminando el camino para las generaciones futuras. Y así, en mi último suspiro, me entregué a la luz. El amor me recibió con los brazos abiertos, como un hogar al que siempre había pertenecido. Mis errores, mis dudas y mis luchas se desvanecieron ante la grandeza de su gracia. En esa luz, no había más sombra, no había más temor.